Quan un arriba un poquet tard i no arriba a l'hora, sempre té que demanar perdó als assistents. Veig així molta gent nova, no habitual de les nostres conferències, i deduïsc que sou tècnics, gent d'empresa. Molt bé. M'he tingut que parar al pla perquè un borrianenc m'ha proposat un bon negoci. I arribava tard. Però què me direu? Què me dirà el ponent d'avui? Si tens un bon negoci, que se perga la paella, no? Així que us demano excuses per haver arribat uns moments més tard. El nostre síndic, Alberto Marco, farà la corresponent presentació del ponent d'avui. Jo només vull dir, per tal de que no repetim res, que per a nosaltres, per al Cercle Fruiter Borrianenc, és un honor comprovar com a Borriana hi ha innovació, nous negocis, emprenedors, i que desmentix un poc aquesta sensació que hi ha repartida de que no tenim futur, de que estem parats, etc. Cal fer un esforç gran per tal de mostrar-li al poble les potències que té, les expectatives que té, la possibilitat de futur. A més, és un poble que, encara que avui se queixa, sempre ha tingut capacitat d'innovació. La història mostra com persones que no sabien ni llegir ni escriure van acabar creant un imperi exportador. I això diu molt d'una saga vinguda de diferents llocs de l'entorn, perquè Borriana és una de les nacions del món més diverses, perquè aquí hi ha races de tota mena. No parle dels que han vingut en els últims temps a treballar, sinó de tota aquella gent que se va afincar a Borriana per a participar en l'episodi de la taronja. Mallorquins, catalans, francesos, aragonesos, castellonencs, vilarealencs, gandiencs, algirencs, alacantins, deniencs. Quan mires la genealogia borrianenca, en el Dèneu ne tenim de quasi bé tots els pobles, fins i tot d'aquells pobles que hem considerat sempre adversaris i enemics. Alberto, té la paraula. Després de presentar a Javier Saladic, nosaltres baixarem per a no perdre-nos-ho, perquè no podem estar d'espales a la pantalla. Gràcies. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a hacer mi presentación en castellano. ¿Lejos? Más cerca. Vale. Yo voy a hacer mi presentación en castellano en atención a Javier, que también va a hacer la suya en castellano. Entonces, tengo que decir que esta es una sesión del Foro de Emprendedors del Círculo Fruiter, que no deja de ser una de las secciones más curiosas de todas. En definitiva, aquí no presentamos de una manera formal al conferenciante, porque de hecho no hay conferenciante. Hay simplemente un emprendedor que presenta a su modo y manera el motivo de su emprendimiento, que normalmente es una empresa, es una idea, es un concepto, etc. Esto, digamos que ya hemos hecho bastantes presentaciones y tenemos la confianza de que va a continuar, como decía hace un momento Vicent, pues evidentemente Borriana va a dar y va a seguir dando de sí capacidades de personas que emprendan proyectos nuevos, ideas nuevas, planteamientos nuevos, y estos estarán todos aquí, porque nos interesa que, por un lado, que podamos apoyar la idea del emprendimiento en el pueblo, pero por otro, que todo el pueblo conozca cuando el éxito en el emprendimiento pues, es el adecuado y, por lo tanto, pues, seguiremos trabajando en esta línea. Bien, en esta ocasión nos hemos convocado para presentar una actividad empresarial que es muy novedosa en nuestro pueblo. De hecho,
pues todo el que haga la circunvalación de la CV18 antes de llegar a la rotonda de el Camí d'Artana, pues se encontrará a mano derecha, viniendo de Nules, a mano derecha se encontrará pues un espacio creo que son 200 anegadas, ¿no? Aproximadamente. La primera fase, sí. La primera fase. Y que está toda plantada ya está todo el sistema fotovoltaico está perfectamente preparado y supongo que en marcha o a punto de ponerse en marcha. Entonces, esto es una novedad en Burriana, efectivamente. Y es una novedad por la sencilla razón de que nos encontramos que, como ya hemos dicho muchas veces, Burriana está en una situación de cambio radical. Y esto viene como consecuencia de que aquel principio básico que tenía el pueblo de que la tierra no se vendía porque si no se dedicaba a la naranja, el precio de nuestra tierra era tan alto que era imposible que nadie pudiera lanzarse a proyectos industriales o turísticos de cualquier otro tipo. Llegó principios de siglo con los famosos PAIs que de alguna manera demostraron que ya se podía pagar más por la tierra de lo que la tierra valía. Y esto implicó un cambio drástico ya, por lo menos en la forma de pensar del burrianero. Si a esto añadimos la crisis continuada de la naranja, etcétera, pues nos encontramos en un momento donde la tierra está alcanzando niveles tan bajos que la capitalización de nuestro pueblo pues es ya realmente irreconocible. Esta mañana mismo me estaban hablando de precios de 2.300 euros la negada. Esto realmente ya, en fin, cada vez que baja 1.000 euros la negada de nuestra tierra, es toda la tierra del pueblo la que se reduce en 1.000 euros. Y si estamos hablando de 40.000 anegadas, ¿no?, aproximadamente, pues multiplicad esto por 1.000 y veréis lo importante que es el efecto sobre el pueblo de estas circunstancias. Pues bien, realmente se han intentado poner soluciones, algunas fórmulas se han ido presentando. Por ejemplo, pues se habla de la solución del turismo, se habla de la solución de una concentración parcelaria que permita, de alguna manera, crear nuevas, sistemas agrícolas que probablemente también dentro del mundo de los agrios, porque todos sabemos que agrios pues hay de muy baratos y hay de muy caros, ¿no? Y por lo tanto hace falta mucho capital para hacer una gran transformación, pero esa transformación es viable y de alguna forma, pues de hecho estamos viendo cómo las grandes potencias económicas, algunas de dentro del pueblo y otras de fuera, están haciendo adquisiciones enormes y cada vez más transformaciones de fincas, de muchas anegadas, lo cual demuestra de que la viabilidad de nuestra agricultura existe, está ahí, pero no para todo el mundo. Bien, entonces, además de estas alternativas, pues hoy presentamos una nueva, que es el plantar, una industria fotovoltaica que convierta, el sol la transforme en electricidad. En esta época donde los precios de la electricidad están subiendo enormemente, supongo que lo tendremos todos en la mente que es una solución aparentemente buena. Después supongo que también veremos los pros y los contras, ¿no? Pero bueno, yo en cualquier caso quiero agradecer a Javier Saladí el esfuerzo de venir a presentar su proyecto. Javier, no sé si sabéis, él se formó en Barcelona, en la Escuela de Ingenieros, en la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales, y vino a Castellón a trabajar a Petromed, entonces era, sí, Petromed.
Y allí estuvo una decena de años y al terminar los cuales, en 1990, dejó la empresa para dedicarse ya a proyectos personales. Lógicamente, pues del sector que venía, inició sus proyectos con el sector de los hidrocarburos y fundamentalmente gasolineras y todas estas cosas. Pero recientemente pues ha tenido una idea que ha logrado llevar a buen término y aquí lo tenemos con 200 anegadas en una primera fase de plantación de una industria novedosa para nosotros, pero probablemente muy interesante. Y confío y espero que él nos cuente hasta qué punto es rentable, si esto es flor de un día, si el futuro está aquí, si pueden acudir más gente o menos gente, si hay algunas fórmulas para crecer, etcétera, etcétera. En definitiva, digamos, Javier, que somos todo oídos y esperamos tus planteamientos. Gracias. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias por venir aquí. Y muchísimas gracias por la presentación. Entonces, yo, si les parece, ya entraré un poquito en el fondo de la cuestión. Empezaremos a hablar, si les parece bien, de una breve introducción sobre lo que es la energía. Tengo aquí amigos y compañeros del sector petrolero, también del sector eléctrico, en fin, que conocen muy bien el mercado, pero bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción para que los asistentes puedan tener una idea, ¿no? La energía. ¿Qué es la energía? La energía, la definición es la capacidad de los cuerpos para producir un trabajo. Voy a resumir, pues tenemos una bicicleta, pues la energía es la capacidad de quien mueve la bicicleta para moverla, un embalse de agua, la energía es la capacidad para que ese agua que está embalsada, que es energía potencial, pues con un aliviadero, pues coja velocidad y mueva una turbina y así produzca energía eléctrica, ¿no? ¿Qué tipos de energía tenemos? Pues la energía mecánica, que acabo de mencionar, la energía interna, la energía térmica, la energía química, la energía nuclear y la energía electromagnética, que es justamente de lo que se trata, dentro de la cual tenemos la energía eléctrica solar fotovoltaica, ¿de acuerdo? Dicho esto, voy a hablar ya, me voy a ir al final al futuro de la energía. ¿Cuál es el futuro de la energía? Sin duda alguna, y es la energía de fusión nuclear, porque está todavía en desarrollo, todavía quedan 30, 50 años. La energía de fusión nuclear, sin duda alguna, cuando esté comercialmente operativa, pues será energía ilimitada, barata, limpia, será la solución para la humanidad. Pero hoy no tenemos energía de fusión nuclear. Están trabajando en ello y estamos, en fin, cerca, pero no estamos, lo que se dice, pronto para tenerla, ¿no? De momento nos tenemos que conformar con lo que tenemos, que es la energía de transición que tenemos ahora, que ya nos viene del siglo pasado y que vamos a comentar después. Vamos a hacer una breve descripción de lo que es la historia de la energía. Bueno, pues la energía empezó cuando, bueno, ya había energía, por supuesto, cuando el ser humano estaba por aquí, pero descubrió la energía con el fuego y a partir del fuego pues vino toda una civilización como la conocemos. Después del fuego, pues vino, el ser humano se hizo más gregario, empezó a cocinar los alimentos, empezó a crear sociedades, en fin. Todo eso condujo a pasar de ser meros recolectores y unos pocos miles en todo el mundo a empezar a tener unas sociedades más o menos organizadas, aprovechar la energía de los animales para arar el campo, aprovechar también la energía eólica para mover los esquifes y los barquitos que tenían y también los molinos, aprovechar la energía mecánica, hidráulica, pues para los ríos, pues para también mover molinos para grano o incluso otro tipo de aplicaciones. Realmente, cuando hubo una auténtica revolución industrial, es cuando se produjo una revolución energética y es en el siglo XVIII cuando alguien, no sé si era Stephenson o Watt, pues inventó la caldera de vapor y luego de ahí vino la famosa locomotora de vapor, ¿no? Entonces, en el siglo XVIII eso permitió que, por ejemplo, en Inglaterra, los industriales británicos que producían prendas textiles y que se tenían que posicionar siempre al lado de los cauces de los ríos para poder mover los volantes de sus telares, pues se podían poner en cualquier sitio. Con la caldera de vapor, pues bueno, pues esos volantes los movía la energía mecánica que venía de la energía química del combustible del carbón. Eso propició una revolución impresionante en el siglo XVIII. Y ya en el siglo XIX hubieron otras dos revoluciones. El descubrimiento, que ya se había descubierto muchos siglos antes, del petróleo,
un norteamericano, en Titusville, Pensilvania, pues, en fin, empezó a extraer petróleo con usos comerciales. A eso se le llamó la nueva luz, pero en realidad hubieron dos nuevas luces. Con el petróleo, con el queroseno lampante, que es un destilado medio, aquí tengo compañeros de refinería que lo conocen muy bien, pues empezaron a hacer esos candiles para por la noche alumbrarse. Luego vino otras aplicaciones, muchísimo más después. Y luego también un tal, me parece que fue Edison y Westinghouse, pues se inventaron, bueno, o crearon o descubrieron la energía eléctrica de uso comercial. O sea que en el siglo XIX hubo una revolución total y se crearon dos tipos de energía para, digamos, para poder dar ventaja y para poder avanzar mucho en todos los sectores. El hecho de disponer de una energía pues, permitió que las industrias fueran creciendo y un bienestar y demás, ¿no? Entonces, el descubrimiento comercial del petróleo aceleró esa revolución industrial, pero sobre todo la revolución de movilidad. A finales del siglo XIX, principios del XX, pues, en fin, alguien inventó un motorcito de combustión interna y entonces se descubrió que la gasolina pues, era un buen combustible y entonces empezó una revolución de movilidad que todos más o menos conocemos y, en fin, y el siglo XX, pues ya sabemos un poco lo que pasó en el siglo XX, ¿no? Aparte de las guerras que hubieron, la verdad es que el siglo XX fue un avance, pero en todas cosas, un avance en cuanto a crecimiento de demografía humana y sobre todo en crecimiento de aprovechamiento energético y de desarrollo tecnológico a todos los niveles. Lo que pasa es que entonces empezaron a surgir pequeños problemitas, ¿no? Y es que la energía que nosotros obteníamos básicamente del carbón, del petróleo y luego del gas natural, pues es una energía que no es renovable. Empezamos a ver que esa energía pues, no se puede reponer. Así como hasta el momento pues los molinos que se movían con el viento o con las corrientes de los ríos, pues eso era ilimitado, pues el petróleo no lo era, ¿de acuerdo? Entonces, además de eso, había otro pequeño problemita, y es que, claro, con la combustión de combustibles fósiles, pues claro, se generaban gases de efecto invernadero, concretamente el dióxido de carbono o CO2. Claro, con la combustión masiva de combustibles fósiles, pues se generaban cantidades masivas de dióxido de carbono y CO2. Al parecer, la naturaleza tiene unos métodos naturales para fijar el carbono, las masas forestales, el mar es un gran fijador de carbono, pero claro, cuando empiezas a verter cantidades bestiales de dióxido de carbono, pues eso no se puede absorber, no es sostenible. Y entonces empiezan a producir problemillas, como estamos sufriendo ahora, del efecto del cambio climático, que más o menos están todos de acuerdo en que sí que están pasando cosas que no habían pasado hasta ahora, ¿de acuerdo? Entonces, además, otro pequeño detalle, que un buen amigo mío me lo dijo el otro día, y es que el gas natural, por lo visto, yo no lo sabía, tiene un efecto de efecto invernadero que es 21 veces el efecto del CO2. O sea que si encima de eso añadimos que estamos sacando de fuente combustible y por lo que sea no lo quemamos, todavía complicamos más el problema, ¿no? Bien, entonces, como yo estaba diciendo, claro, la naturaleza no consigue fijar todo eso y eso nos crea un problema. A finales del siglo XX ya empezaron a alzarse voces diciendo, oiga, que esto no es sostenible. Estamos quemando el planeta Tierra, eso no es sostenible. Estamos aportando muchísimo dióxido de carbono a la atmósfera, esto tampoco es sostenible. Y entonces, entre tanto, pues hubieron crisis del petróleo en el año 73, en el año 79 también, y eso también nos hizo ver que no solamente los combustibles no renovables, carbón, sobre todo petróleo y gas natural, no son sostenibles y no renovables, sino que además son escasos. Nos empezamos a dar cuenta que, bueno, que el petróleo también dependía también de otras cosas, ¿no? Entonces empezaron a surgir voces y bueno, vamos a buscar otras formas de energía. Concretamente, pues en aquel momento la energía nuclear, pues para algunos países fue una solución. Francia, por ejemplo, tiene una planta de centrales nucleares muy potente, pero bueno, en fin, en general yo creo que a nivel de producción, me estoy refiriendo siempre, aparte de la movilidad, que luego hablaremos de esto, de lo que es la energía para producción, de lo que es energía eléctrica para consumo de la sociedad a nivel industrial, a nivel doméstico, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos que si hace 50.000 años pues había unos pocos miles de humanos por ahí, digamos, recolectando y digamos, vagando, resulta que a principios del siglo XX habían 2.000 millones, ahora somos 7.800 millones, si no me fallan, es decir, que hay un crecimiento brutal de la población y ese crecimiento está asociado al descubrimiento de energías, pero también está un poco sujeto a que podamos producir energías para que
esta comunidad humana, que, digamos, tan tremenda, pues pueda tener un bienestar y pueda, digamos, disfrutar de unas buenas condiciones y calidad de vida, ¿no? Esta es la situación actual. Parece ser que a finales de este siglo lo previsto, pues que la población humana alcance 9 o 10.000 millones de habitantes, pues eso todavía, si es verdad, dice que es el techo, que en principio no parece que pueda crecer más, todavía va a necesitar más cantidad de energía, ¿no? Bueno, ¿y de dónde la vamos a sacar? Pues, en fin, vamos a ver un poco, ¿no? En eso estamos, ¿no? Vamos, si les parece bien, a hacer una pequeña clasificación de la energía, que es muy intuitiva, entre energías renovables, que no se agotan, y energías no renovables, que sí que se agotan o se pueden agotar. En las energías no renovables tenemos la solar, que hay dos tipos, ustedes no sé si lo conocerán, hay dos tipos de centrales solares, las termosolares, aquí en España hay alguna, me parece que en Andalucía hay alguna, y en Castilla-La Mancha también, que es muy sencillo, son centrales donde tenemos unos espejos que concentran la luz en un punto, puede ser así, o puede ser espejos elípticos que concentran en una línea, ahí la temperatura sube muchísimo y entonces lo que se hace es calentar normalmente un aceite de un metal de sodio y con ese aceite luego lo llevamos a un sistema que con ese calor producimos energía eléctrica, ¿no? Es una energía que es cara de producir, pero bueno, es muy segura, etcétera, ¿no? La energía solar fotovoltaica, que yo creo que es un boom, es una energía que tiene mucho potencial, de la cual hablaremos después. Después tenemos la energía eólica, que todos conocemos muy bien, los aerogeneradores. La energía hidráulica, que aquí tenemos un parque importante de embalses y de centrales hidráulicas. Me parece que aquí en UNDA tenemos una, me parece. La bioenergía, que es la quema de biomasa, que otro buen amigo otro ya me explicó cómo funcionaba eso. ¿Por qué quemando biomasa tenemos una energía sostenible y quemando carbón no la tenemos? Pues claro que sí, porque la biomasa es la masa forestal que nosotros quemamos, que se supone que vamos a reponer y que ese carbono que estamos echando a la atmósfera, la propia masa ya lo fijó antes de que lo quemáramos, ¿de acuerdo? Siempre y cuando eso sea así. Cuando quemamos combustibles fósiles, que en su momento fueron biomasa, pero hace muchos millones de años, la cosa cambia. Entonces estamos aportando dióxido de carbono y ese dióxido de carbono, ese carbón no se había fijado antes, ¿de acuerdo? La energía geotérmica, que como ustedes sabrán, pues hay, por ejemplo, en Islandia es el país, pues yo creo que prácticamente un 90% de la energía eléctrica la obtiene de las fuentes geotérmicas. Y luego es interesante, incluso a nivel doméstico, a nivel de digamos, de producción industrial de energía eléctrica. Bueno, la energía geotérmica yo sé poco sobre el tema, pero se ve que hay unas zonas del mundo donde parece ser que sí es prometedor el negocio, hay zonas que no lo es. No tengo claro que aquí lo sea, A nivel doméstico sí, es interesante. No es que sea muy barato, pero es muy interesante y es, por supuesto, renovable. Y luego ya tenemos pues, la energía de las mareas, la mareomotriz o la undimotriz, que se aprovecha el movimiento de las olas, ¿no? Y dentro de las energías no renovables, pues tenemos, ya las conocemos todas, los combustibles fósiles, el carbón, el petróleo y el gas natural, La energía nuclear, vamos a ver, la energía de fisión nuclear, ahí hay un poco de discusión al respecto. Es cierto que el combustible nuclear tiene una vida muy larga, yo creo que le queda mucho todavía, pero no es menos cierto que los residuos nucleares también tienen una vida muy larga. Entonces, claro, si vamos acumulando digamos, los sitios donde los escondemos y los guardamos, pues la verdad es que podemos tener un problema, no lo sé, Hay personas que consideran renovables y hay gente que cree que no son renovables. Lo dejo a su elección, ¿De acuerdo? Bueno, vamos ya a entrar concretamente dentro de la energía solar fotovoltaica, que es la que nos ocupa. Vamos a entrar por lo básico. La energía solar fotovoltaica empieza con una celda solar, una célula, ¿vale? Una celda. Una célula fotovoltaica está formada por materiales semiconductores, normalmente a base de silicio, que es un material muy común que hay en la naturaleza, ¿de acuerdo? Una vez que la luz del sol incide sobre la superficie de la célula, se produce un intercambio de electrones y, en definitiva, lo que comienza es una generación de energía eléctrica continua, una corriente continua. Se produce ese intercambio de electrones. Puede ser más compleja digamos, el proceso, pero en definitiva es eso. Incide el sol sobre la superficie de la célula, que es a base de silicio, y entonces generamos energía eléctrica en forma de corriente continua. Entonces, cogemos varias células y conformamos un módulo. Un módulo es el panel que ustedes pues, están viendo ahí. Con varias células tenemos un módulo. Entonces, luego veremos, lo vamos a ver ahora en todo caso. Aquí lo vemos, esta es la central fotovoltaica que acabamos de terminar en Burriana 1. Pues ven ustedes estas líneas
Pues con varios módulos conformamos un string, una cadena de módulos. Esa cadena de módulos pues, se pueden conectar en serie o en paralelo. Y con todas esas strings, con todas esas cadenas de módulos, conformamos una central fotovoltaica. Eso, es muy sencillo. Básicamente, luego veremos más cositas que tiene la central fotovoltaica para poder entregar corriente alterna a la red, a la red de distribución y al operador de red, ¿no? Pero básicamente es eso. En una celulita tenemos un panel, módulo o placa. Y esos paneles se juntan en cadenas o strings. Y esos strings se juntan, pues eso, en grupos y ya conformamos una central fotovoltaica. Básicamente es esto, ¿de acuerdo? Y vamos a ir a explicar un poco. La central fotovoltaica es un conjunto organizado de strings. Normalmente son strings de cadenas de 8, 12, 16, 32 o 48 módulos. Entonces, la central consta, pues eso, de los módulos, luego lo veremos con más detalle. Aquí la tenemos. Aquí ven ustedes los cuadraditos que son los módulos, los strings que son esos rectángulos, conjunto de módulos, y entonces ya tenemos más cositas. Esa corriente continua total que producimos la llevamos a un inversor, luego veremos lo que hace, y luego esa corriente que sale del inversor la llevamos a un transformador, y del transformador ya lo llevamos a red. Aquí, en este ejemplo, subimos hasta alta tensión. En el caso nuestro no lo hacemos así, subimos desde baja tensión a media tensión, 22.000 voltios concretamente, y tampoco entregamos a una torre de transporte de distribución, sino que vamos directamente a la subestación de Iberdrola en Borriana, que está en el Camí Artana, como supongo ustedes sabrán muy bien, ¿no? De acuerdo. Entonces, ya entrando un poquito en los pormenores de la central, claro, los módulos hay que soportarlos en algún sitio, en alguna estructura, en algo. A esas estructuras se le llaman soportes, luego veremos qué tipos de soportes hay, ¿no? Luego, claro, vamos a los inversores, también lo explicaremos, que los tenemos aquí, que lo que hacen es convertir corriente continua en corriente alterna. Esa corriente alterna luego la subimos de tensión con los transformadores y luego pues ya, tenemos, cuando no tenemos toda esa corriente que va a ir directamente o bien a la red de transporte y distribución o bien a subestación, pues tenemos pues, unos equipos que se llaman celdas de entrega para prepararla y luego ya llevarla, digamos, o eso, insisto, a torre de transporte o a distribución. Además de estas cosas, una celda tiene otros elementos adicionales que son necesarios, como por ejemplo un sistema de monitorización que hace falta y control, que hace mucha falta, que lo que hace es ver el funcionamiento de la central, luego veremos cómo funciona, luego también una estación meteorológica, que también hace mucha falta, luego veremos para qué, y luego una red de tierras y otras cuestiones de medidas de seguridad, tanto a nivel operacional, pues que, en fin, para que no se produzcan accidentes de trabajo entre los operadores que manejan la central, luego medidas de seguridad, lo que se conoce como security, que es pues para que no hayan intrusiones, robos, actos vandálicos y demás, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente pregunta es, y entonces una central, en fin, ¿la implantamos en cualquier sitio? Bueno, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Claro, una central fotovoltaica, pues, requiere pues, un uso intensivo del suelo, ¿eh? Hace falta suelo para eso. Suelo hay mucho, pero es que además hace falta otra cosa fundamental, que es tener capacidad de evacuación. Si no hay capacidad de evacuación, no hay central fotovoltaica. Eso, entonces, aquí en España, pues tenemos, concretamente en la Comunidad Valenciana, el gestor de redes es Iberdrola, en otras comunidades hay otros gestores de redes, y de alguna forma el gestor de redes es el que conforma lo que es la capacidad de evacuación que hay disponible. Es decir, entonces, a día de hoy en España, pues hay la que hay, con la red de distribución que hay. Hay, en fin, propuestas, hay de ampliar esa red de distribución y transporte, incluso atendiendo a proyectos futuros o proyectos que se están ahora tramitando, etcétera, ¿no? Pero bueno, para unos empresarios muy pequeños como mi esposa y yo, que somos muy pequeñitos, pues les seré sincero, nos vamos un poco a lo que hay disponible, la verdad, porque nosotros no tenemos la entidad, que hay empresas que sí que pueden decir, oye, mira, es que yo quiero en tal sitio con un suelo enorme de 20.000 anegadas, pues quiero montar un macroparque de 800 megavatios, ¿no? Entonces, claro, ya hay una discusión con el gestor a nivel nacional, que es Red Eléctrica Española, pues no te preocupes que te voy a hacer una red de transporte que adrede te va a llevar de allí a un centro de consumo, ¿no? Que está a 300 kilómetros de allí. Claro, nosotros eso no lo podemos hacer porque somos muy pequeñitos. Vamos a buscar lo que hay disponible. A nivel general, provincia de Castellón, Claro, provincia de Castellón tiene zona litoral, zona costera, zona interior. En la zona litoral hay bastante población, mucha población, con lo cual hay redes de distribución
y hay algo de capacidad de evacuación. En la zona interior, pues hay mucha menos población, muchas menos redes de distribución y capacidad de evacuación igual a cero. No hay. Había muy poquita y no hay. ¿Nosotros qué hemos hecho? Bueno, luego también hay cuestiones legislativas que voy a tocar muy de pasada, pero muy de pasada, al amparo de decretos legislativos del Gobierno de la Generalitat de aquí, que intenta agilizar el proceso de montar plantas fotovoltaicas, concretamente el decreto 14/2020, en fin, buscamos un emplazamiento que, cumpliendo con la normativa, cumpliendo con las exigencias, tuviéramos una capacidad de evacuación. Esto era fundamental. Si ustedes quieren montar una central, bueno, o son muy grandes o tendrán que buscar capacidad de evacuación. La encontramos, la reservamos y en eso estuvimos. Todo el proceso del suelo. Claro, el suelo en la costa pues es más escaso que en el interior, es natural. Hay más población, en consecuencia, pues en fin, en el interior pues es más abundante, es más fácil obtener el suelo. Bueno, al final lo conseguimos todo y bien. Celebro lo que ha dicho Alberto Marco del precio. Bueno, esto yo creo que en Burriana las cosas, yo creo, no son así, pero bueno, en fin, pero bueno, bien. Me parece que van un poquito más por arriba, pero bueno. En definitiva, bueno, nosotros lo conseguimos y empezamos con todo el proceso, ¿no? Entonces, la cuestión importante que veremos después. Claro, tecnologías para montar una central fotovoltaica, pues básicamente hay dos tecnologías. Una más económica, pero con menos rendimiento, y una pues más cara, pero con un rendimiento mucho mejor. Entonces, de eso vamos a pasar después. Concretamente, de eso vamos a pasar después. Nosotros, concretamente, en la central que hemos construido en Burriana 1, lo que hemos ubicado son del orden de 9.000 paneles fotovoltaicos de última generación en uso comercial, fabricados por Canadian Solar, que es el fabricante global, si no es el número 1, es el número 2, el panel de tipo monocristalino bifacial, es decir, que el panel tiene dos caras, que lo que hacen las dos caras tienen la misma potencia, y lo que hace una, que recibe el sol, pues lógicamente producir más, que la otra, que lo que es, se aprovecha del albero y algo recoge también, aunque bastante menos que lo otro, ¿de acuerdo? Con entrega, más o menos, por cara de 640 a 670 vatios de entrega por cara del panel, o sea, el panel doble serían 1.300 vatios, pero insisto, la parte que no da el sol, la verdad es que recoge energía, porque algo de luz recoge, pero recoge menos energía, menos energía. El panel tiene un tamaño más o menos de 2,2 metros por 1,1 metros, más o menos es eso, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que en Burriana 1, tenemos instalado, la potencia instalada es rondando los 6 megavatios de potencia, ronda por ahí. Claro, ustedes dirán, hombre, la potencia, digamos, solicitada y acordada es de 5 megavatios. Hombre, ¿por qué montáis una central con 6 megavatios cuando vais a entregar 5? Eso lo vamos a explicar enseguida. La previsión de entrega anual de energía viene a ser entre 11 y 12.000 megavatios hora año, que más o menos estamos hablando de la energía que consumen unos 4.000 hogares, más o menos, lo que es Burriana 1. Cuando tengamos Burriana 2 estamos hablando de unos 8.000 hogares, poco más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar de la potencia. ¿Por qué montáis 6 megavatios cuando realmente vais a entregar 5? La potencia instalada real, eso se le conoce como potencia pico. Y la potencia, digamos, instalada nominal, ya lo acabo de decir, es la que uno ha contratado o la que uno ha tramitado o acordado. Es muy sencillo. Una central fotovoltaica pues tiene pérdidas de producción. Es decir, las celulitas fotovoltaicas, cuando las conectas, se pierde energía. Cuando conectas los paneles, se pierde energía. Cuando conectas los strings, se pierde energía. Y cuando llevas toda esa energía en corriente continua al inversor, se pierde energía. Se pierde energía en el proceso de pasar de corriente continua a corriente alterna y se pierde energía en el proceso de elevar la tensión de corriente alterna de baja a media tensión, 22.000 voltios. Estamos hablando aproximadamente de un 15%, si no más, de energía que se pierde. Eso quiere decir, si nosotros instalamos 5 megavatios, nosotros no vamos a entregar 5 megavatios, no los vamos a entregar. Claro, ¿para qué contratar 5 megavatios cuando sabes que no los vas a entregar? Además de eso hay más cositas. Dependiendo de la época del año, claro, lógicamente el rendimiento es uno o es otro. En verano, ahora estamos en una época muy buena, pues el rendimiento es bueno, francamente bueno. Aunque cuidado, tengo que matizar que si la temperatura sube mucho, la célula fotovoltaica
pierde rendimiento. Lo ideal es que la temperatura en célula no pase, bueno, en célula tampoco, ambiente, no pase de los 25 grados. Por cada grado que sube por encima de los 25 se pierde algo de rendimiento. Pero bueno, mes de mayo, junio son meses muy buenos para producir. Luego ya, pues enero, febrero son meses peores. Entonces, claro, conformar una instalación de 6 megavatios pico te permite entregar 5 megavatios nominales. De eso se trata, ¿eh? Esa es la razón. Entonces, vamos ahora a hablar, si les parece bien a ustedes, de... me lo he dejado, me cachis, me ha dado de la elección, el criterio de elección de dónde ubicar una planta fotovoltaica. Disculpen, pero eso se me ha escapado. Vamos a ver. Esto me lo he dejado. Aquí tenemos un mapa de España, ¿de acuerdo? Y tenemos 5 zonas de radiación solar, 5. Es que eso quizás me he ido directamente a la capacidad de evacuación y esto me lo había dejado. ¿Dónde ponemos una central fotovoltaica? Hombre, lógicamente tenemos que poner una central fotovoltaica donde tengamos una buena radiación de sol. Si no la tenemos, pues hombre, en fin, el negocio será menos. En el mapa de España vemos de más amarillo claro a más rojo las mejores zonas del 1 a 5, ¿vale? En Burriana estamos en zona 4. Zona 4 es buena zona. Zona 4 es buena zona. Zona 5 es el top. Pero bueno, a ver, zona 4 es muy buena zona, ¿eh? Entonces, en el norte, en Asturias, aquí tenemos una asturiana, pues es zona 1. Zona 1 ya no es lo mismo. Quizás hace pues, menos... Es decir, hace un poco de... llueve bastante más, en fin, está un poco más al norte. No creo que la latitud influya ahí, ¿eh? Es un poco el clima, ¿no? Eso es lo único que yo... Aquí, concretamente, en Burriana, la radiación estamos hablando de 1.700 horas de sol al año, más o menos, de radiación, ¿eh? 1.700 horas, que está muy bien. Un zona 5, pues yo no creo que llegue a las 1.800, ¿eh? Un zona 5. Entonces, un zona 5 muy al sur, esa mejora en radiación puede suponer un empeoramiento en rendimiento. Claro, tú te vas, por ejemplo, como estamos viendo aquí, pues yo qué sé, a montar un parque en Écija, caray, que se pone el termómetro a 46 grados, pues, hombre, el rendimiento se ve afectado, ¿eh? O sea, esto lo tengo que comentar muy bien. Entonces, vamos a ver ahora, si les parece bien, los módulos. Aquí tenemos el módulo tipo. Bueno, como les he explicado, la célula fotovoltaica, digamos, se agrupa en varias y tenemos un panel. Tenemos 2 tipos de tecnología, antes lo he dicho, la tecnología policristalina y la tecnología monocristalina. Ambas tecnologías están basadas en manufactura de silicio. Quiere decir que hacemos cristales de silicio. Lo que pasa es que la tecnología policristalina, las células están formadas por pequeñas partículas cristalizadas, o sea, no... Es decir, hablamos de, como diría yo, algo más desordenado, ¿no? El material policristalino es más económico, pero tiene un rendimiento más bajo. Entonces, hace cosa de, pues qué es, diría yo, hace un año y quizás el tiempo pasa volando 2 años, ya empezó a crecer o a entrar una tecnología mucho más potente, que es la tecnología monocristalina, que está compuesta por secciones de un único cristal de silicio, un único. Con lo cual tenemos un rendimiento mejor, hablamos de rendimientos de un 6%, 7% mejor, pero mucho más caro. Eso sí que es verdad. Entonces, nosotros, como les he comentado, hemos escogido tecnología Canadian, monocristalino, bifacial, para aprovechar ese plus de rendimiento sobre el policristalino y además, con la doble cara, pues aprovechar también otro... La verdad es que no se tienen cifras, pero podía hablarse de 2, 3 o 4% por el albero, por la luz natural que hay, ¿no? Esto en cuanto a los paneles. Entonces, vamos a los soportes. Los soportes también nos pueden dar una mejora importante de rendimiento, aunque, lógicamente, los soportes pueden ser de 2 tipos. Los soportes fijos, los parques solares empezando teniendo soportes fijos, o los soportes pueden ser móviles. Entonces, los soportes fijos, ustedes lo van a entender enseguida. Si yo tengo, por ejemplo, aquí, digamos, esto siempre tiene que estar orientado hacia el sur. Tengo, por ejemplo, un string de paneles orientados hacia el sur y el sol sale por el este, pues el sol sale por aquí y, bueno, para ustedes saldría por aquí, ¿no? Entonces sale por aquí, claro, la incidencia es una incidencia en ángulo, el rendimiento es bajo. Cuando tenemos, a mediodía en cenit, tenemos una incidencia en ángulo recto, que es cuando más rendimiento hay, y luego también se va perdiendo. Si nosotros lo que hacemos es montar un eje norte-sur y cuando el sol sale lo tenemos inclinado hacia mejoramos el rendimiento. El ángulo se acerca más al ángulo recto. Conforme va pasando el día, como hacen los girasoles, vamos haciendo así y cuando se hace por la noche, pues el rendimiento. Pues parece que no, pero el rendimiento mejora entre un 23 y un 25%, que eso es mucho.
Entonces, de una tecnología de soportes fija a una móvil, pues hablamos de una diferencia importante de rendimiento. Los soportes móviles tienen el problema que son más caros porque necesitas motores, engranajes, cosas. Tiene más problemas de mantenimiento, eso seguro, porque claro, la vida de un elemento móvil, pues en fin, un elemento fijo puede tranquilamente durar 30 o 50 años, un elemento móvil no te va a durar 30 o 50 años, antes lo vas a tener que reponer seguro. Hay digamos, otro tipo de paneles móviles, que esto ya es una complicación extra, pero que no se suele utilizar, que es, además de tener lo que es digamos, el eje norte-sur, hay un eje este-oeste que lo que hace es que, según sea verano o invierno, te pone el panel en una situación más, para que la incidencia sea también ángulo recto. Nosotros no hemos escogido esa opción por varias razones. La primera, porque hace falta mucho suelo para eso, luego explicaremos el porqué. Y la segunda, porque además es muy sensible al viento, en fin, tienes que tener una estructura, se ve que da problemas. Claro, para tú tener simultáneamente un eje norte-sur y un eje este-oeste, tienes que tener un único soporte que se mueve, en fin, no es muy frecuente, no es muy frecuente. Entonces, ¿qué problema tienen los seguidores? Hombre, el precio, por supuesto, son mucho más caros, el rendimiento es mucho mejor, pero también tienes que ampliar la distancia entre strings, porque claro, el seguidor al moverse, pues puede hacer sombra sobre el string de al lado. Entonces, claro, lo que no queremos es que las placas se hagan sombra unas a otras. Entonces, con una instalación fija podemos apretarlas más, con una instalación móvil tenemos que distanciarlas algo más. Aún así sale a cuenta, aunque sea más caro, aunque haya que emplear más suelo para poner, sale a cuenta porque el rendimiento mejora, como he dicho, en un 23 a un 25%. Entonces, una vez los paneles ya están, los soportes, la empresa que nos los ha proporcionado es una empresa también muy conocida a nivel internacional, también española, que se llama Braux, y que la verdad es que tiene un prestigio, tiene muchísimas instalaciones en todo el mundo. Estoy refiriendo a Sudamérica, Norteamérica, en fin, en Asia, etcétera, ¿no? Bueno, una vez implantados los paneles, estos nos van a proporcionar electricidad en modo corriente continua y con entrega a un esquema de inversor. El inversor, vamos a verlo ahora, aquí tenemos el inversor. A nivel doméstico, quien de aquí, me parece que hay más de uno que tiene su instalación doméstica solar, pues tendrá su inversor Huawei, supongo, ¿no? Que es el inversor que más se usa, ¿no? Pues muy sencillo, el panel solar proporciona corriente continua al inversor y el inversor, digamos, ya esa corriente alterna o la envía a autoconsumo, a consumo de vivienda, o incluso almacenamiento, luego hablamos del almacenamiento, o si hay corriente excedente y tiene un contrato con la comercializadora, incluso puede verter a la red esa instalación excedente, ¿de acuerdo? El inversor. Nosotros, claro, tenemos inversores un poquito más grandes, evidentemente, que lo que hacen es lo mismo. Cogen, en la foto de abajo ustedes lo verán, cogen esa corriente continua, la transforman en corriente alterna, ese transformador que ustedes ven la sube, esa corriente, lo que una vivienda no tiene, la sube de baja a media, a 22.000 voltios, y de ahí ya van a las celdas de entrega que a su vez irán a la subestación. Bueno, es un proceso muy sencillo, en fin, no quiero extenderme más. Sí que les tengo que decir que el fabricante, quizás la gente no lo sepa, el fabricante de los inversores transformadores es valenciano, es de aquí, valenciano. Giria tiene una fábrica monstruosa, enorme, una nave, yo nunca había visto una nave tan grande, y exporta a todo el mundo, sobre todo a los Estados Unidos de América, y tiene muchísimo prestigio. Lo digo porque, como Alberto Marco ha hablado de empresas valencianas, pues esa es una de ellas, la gente no la conoce. Se llama Power Electronics, es una empresa muy potente, ¿de acuerdo? Luego vamos ya, pues, a los procesos de monitorización. Muy bien, como aquí podemos ver, pues es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer en una central, pues es ver que todo va bien. ¿Cómo? Pues hay, por supuesto, formas de ver si las células están funcionando bien, si falla alguna, si las conexiones, si están entregando lo que toca, digamos, el conjunto de células o incluso los strings, si los inversores están trabajando bien, si los transformadores están entregando, en definitiva, si se está entregando la energía que está previsto que se entregue, ¿de acuerdo? O si hay problemas, El tema es ese, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que el sistema nuestro, pues un sistema muy común, me parece que es de Nexus, bien, también se está implantando en muchas centrales, ya lo ven un poco cómo funciona, ¿no? Ya nos vamos a una cosa que parece que es una tontería, pero que hace mucha falta, sobre todo cuando tienes seguidores, tienes trackers, o sea que las estructuras no son fijas, sino que son móviles, que es la estación meteorológica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué poner una estación meteorológica? Hombre, pues hay que ponerla, pues, sobre todo por el viento.
Claro, la central, digamos, los strings, normalmente con los seguidores, en modo noche están en posición horizontal. En posición horizontal el viento lo aguanta muy bien, ¿eh? Pero claro, cuando ya empiezan a moverse, cuando ya sale el sol y empieza a moverse, pues hombre, si hay mucho ángulo, pues bueno, y hace mucho viento y esas cosas pueden pasar, pues podrían haber problemas, claro. ¿Por qué? Porque están cargando el centro de gravedad, están cargando sobre todo esa vela que se produce, claro, el viento podía afectar, digamos, a las estructuras. Entonces, la estación meteorológica va transmitiendo datos a la estación de monitorización y si por lo que sea el viento supera cierta velocidad, que ahora mismo no sabía decirles cuál es, pues entonces la estación automática se pone en modo noche y ahí se queda. Y ese día, pues, bueno, pues se rendirá menos, supongo. No es que se apague la central, pero bueno, esto es lo que quería decirles, ¿no? Vale, muy bien. Lógicamente, además de esto, pues, claro, hace falta pues, una buena, digamos, red de toma de tierras, como en toda estación eléctrica. El cableado se aconseja que siempre vaya soterrado, Incluso, el cableado, pero tanto a nivel string como a nivel incluso interno dentro del parque de entrega celda, como por supuesto a nivel digamos, de llevado del cable desde la central fotovoltaica hasta la subestación. Esto es muy recomendable. No, en fin, no se aconseja que se haga por vía aérea, en fin, no gusta en este tipo de instalaciones emplear la vía aérea, ¿no? Nosotros, naturalmente, pues hemos soterrado todo el cable y lo hemos llevado todo enterrado hasta la subestación de Iberdrola, donde tenemos las celdas de entrega y, en fin, eso está todo hecho ya y, bueno, yo creo que es un poco evidente. Bueno, dicho esto, pues bueno, yo creo que con eso más o menos ya tenemos explicado así un poco por encima lo que es una central fotovoltaica. Si a ustedes les parece bien, pues ya podemos pasar a una fase creo que más conocida por todos, que es la situación energética actual y qué va a pasar o qué vamos a hacer o cómo van las cosas, ¿no? Vamos a ver. Entonces, como les he dicho antes, estamos ahora en un periodo de transición. Estamos pasando de un mix, básicamente, del final del siglo pasado, basado en energías no renovables, y nos estamos dando cuenta de que hemos de cambiar ese mix y convertirlo en energías renovables. ¿Es posible? Pues sí es posible. Les voy a poner, digamos, de muestra un botón. Les he comentado hace un momento, y se lo he comentado, las zonas de radiación. Fíjese que nosotros, claro, aquí en España, pues bueno, del 0 al 5, pues hombre, tenemos muchas zonas de 4 y 5, que está muy bien. Lógicamente, en el norte de Europa eso cambia completamente. Yo diría que del 1 al 5, pues están casi en el 0, ¿no? Hay una cosa que quizás la gente no sepa, y es que Alemania es un gran perjudicado por la crisis de la invasión de Rusia en Ucrania y todo eso, bueno, claro, Alemania pues todos la vemos como un gran consumidor de gas natural, que es una energía no renovable, y lo es, efectivamente. De hecho, incluso me parece que han puesto en marcha una central de carbón que estaba parada, lo es, efectivamente. Lo que pasa es que lo que no sabemos es que Alemania, que fíjese que está más al norte, clima más frío, zona 0,1 de radiación, produce el triple de energía solar fotovoltaica de España. No lo sabíamos, ¿verdad que no lo sabía nadie? Pues sí, señor. El triple. Quiere decir que en España, que se está produciendo mucho y se espera producir más, Alemania produce el triple, 3 veces más. Alemania está produciendo energía solar fotovoltaica tanto como Italia, Portugal y España juntas. Yo quizás incluso añadiría a Francia también. Hombre, eso nos tiene que animar, yo creo que aquí en España, que lo tenemos todo a favor, yo creo que tenemos una radiación solar buena, pues en fin, es una buena opción, ¿no? Es una buena opción. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que como mejora a lo que es el mix de producción de energía y convertirlo, hacerlo cada vez más renovable, pues hombre, tenemos que pensar que hay países que se lo están tomando muy en serio. Hay otras opciones que se están barajando, que es, por ejemplo, mejorar el proceso de la fisión nuclear. Bueno, sobre eso, pues Francia dice que va a montar otras centrales convencionales. Francia tiene, digamos, una economía energética basada en la fisión nuclear. Inglaterra dice que está queriendo montar reactores que tienen un uso no tan intensivo, que no necesitan tanto enriquecimiento del combustible nuclear. Es un proceso creado por Rolls-Royce y quieren implantar 9 centrales nucleares, pero claro, son procesos que llevan tiempo. Y luego Bill Gates, el creador de Microsoft, también pues estaba con los chinos desarrollando
pues centrales nucleares utilizando combustible empobrecido o incluso de los residuos, o torio, en fin, crear un tipo de tecnología de fisión que no sea peligrosa y que no pueda tener accidentes. Como estamos ahí, no hay nada claro todavía. Entonces, claro, nosotros, yo creo que a nivel europeo, yo no entiendo muy bien, pero parece ser que se está hablando de hacer un esfuerzo titánico para hacer todo el mix de energía que sea renovable todo. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo? A ver, hay una pequeña pega ahí, ¿no? Que la energía fotovoltaica, pues la verdad es que es discontinua. Por la noche no se produce o se produce poco. Entonces, bueno, en fin, lo que se está tratando es de mejorar y abaratar las instalaciones de almacenamiento de energía de tal forma que podamos producir de día energía fotovoltaica y luego esa energía entregarla también de noche. Es un proceso que va a tardar menos de lo que parece. Se comenta que en los próximos 2, 3 o 4 años vamos a notar un abaratamiento importantísimo de las instalaciones de almacenamiento de energía, que ahora se sitúan más o menos en los $250 por kilovatio hora, dice que quieren bajarlas por debajo de 50. Parece, o incluso menos, incluso por debajo de 30. Eso, lógicamente, pues claro, nos daría la posibilidad de ser totalmente suficientes energéticamente, ¿no? Esto es, en fin, lo que está pasando. Bueno, ya lo que estamos viendo en estos días, pues claro, esa guerra en Ucrania pues ha disparado todos los precios, el precio del gas, ha disparado el recibo de la luz, ha disparado el precio del petróleo. Entonces, pues bueno, se está hablando de agilizar al máximo, acelerar al máximo la construcción de instalaciones de centrales de energía renovable. Eso yo creo que, en fin, huelga y lo sabemos todos, ¿no? No sabría decirles ahora. Hay mucha preocupación con eso. Con eso yo casi que terminaría la charla y dejaría, digamos, a ruegos y preguntas lo que ustedes quieran preguntar, a su disposición. Bueno, antes que eso, disculpe un momentito, porque voy a hacer una última acerca del desarrollo de energía fotovoltaica en España. Vale. Vamos a ver un gráfico de la instalación de energía fotovoltaica de los años 2010 a 2021 y sí veremos que hay un esfuerzo considerable, lo estamos viendo, que en el 2019 pues, se instaló mucho, 2020 mucho y 2021 muchísimo más. Y vamos a ver el desglose de la instalación de energía fotovoltaica en España por comunidad autónoma en el 2021. Vemos que el campeón es Extremadura. Extremadura es el campeón, pero campeón de largo. Luego viene Andalucía y luego Castilla-La Mancha. Luego ya a mitad camino se queda Aragón, Murcia, Región de Murcia y Castilla-León. Y luego ya tenemos, pues, Comunidad Valenciana, pero ya bastante por debajo. Bueno, a ver, quizás esto debería mejorarse, ¿no? Yo creo que sí, En Extremadura, pues quizás esta gente sean autosuficientes energéticamente, no lo sé, no. Esto es, digamos, instalación en el año 2021, concretamente 2021. Bueno, a ver, hay comunidades que se quedan muy atrás, eso sí. Hay que ver que también Extremadura, pues en fin, ahí hay parques enormes, hay que verlo todo, ¿no? Pero bueno, es bueno que se haga, digamos, que haya, digamos, una implantación importante y supongo que eso, con una mejora en la tecnología de almacenamiento, pues vamos a conseguir ser autosuficientes, que es lo que se pretende, hasta que venga la energía basada en la fusión nuclear, que entonces ya será, digamos, la solución definitiva. Así como veo las cosas. Y con eso termino. Muchísimas gracias. Y nada, cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, pues eso, a su disposición. Don Vicente, dime, Vicente. Una curiosidad. Sí. La corriente continua que sale del... Sí. La corriente continua que sale del panel sale a 12 o a 24 voltios. A ver, me pillas, no, me parece que el panel estaba entregando 42 voltios. Si no a 42. Mal, Yo creo que era 42. Juraría, no... Yo juraría que eran 42. ¿48? Lo que estamos montando nosotros, de Canadian. Vale. Sí. A lo mejor, claro, los paneles estos de 250 vatios, policristalino, pues puede ser que fueran 12 o 24. Nosotros yo creo que somos 42. Yo creo que sí. 42 voltios. Sí. Qué curiosidad hablamos. Has dicho que enviáis la corriente a 22.000 22 kilovoltios, sí. Media. ¿Esto porque lo solicita la central o es para optimizar el transporte? Es una cuestión, es muy sencillo.
Cuando ves un poco, vas buscando un poco posiciones para tener capacidad de evacuación, pues vas mirando un poquito las subestaciones, ¿no? Entonces, claro, nosotros buscando vimos varias subestaciones y la de Burriana era interesante. ¿Y por qué era interesante? La de Burriana la alimenta una línea de 76 kilovoltios, una línea de media, alta, baja, ¿vale? Y tiene varias celdas, tiene 3... Burriana, te lo explico brevemente, Carlos. Burriana tiene 3 máquinas de 5 megavatios cada una, 3, pero está previsto poner una máquina de 25 megavatios, una, porque Iberdrola quiere mejorar. Entonces, Burriana tenía disponibles varias celdas de 22 kilovoltios. Hombre, eso hace que te abarate muchísimo el proceso de entrega de energía. Si tienes que entregar energía a 76 kilovoltios, pues ya te tienes que gastar unos cuantos euros en subir la tensión, en poner una subestación pequeña para subir una máquina hasta 76 kilovoltios. No digamos ya cuando tienes que entregar a 132 o 220 kilovoltios. O sea que en Burriana, pues afortunadamente era muy fácil. Era muy fácil. Había disponibilidad, había celdas, pues eso. La razón es esa, no es otra. Por otra parte, entregar en media, pues a nivel doméstico, pues ningún problema, porque eso en media se distribuye y luego pues la ciudad tiene una serie de transformadores que luego ya pues lo que hacen es transformar y entregar en baja. O sea, eso sí. Pues nada, ya sé que ha sido un poquito técnico todo, pero bueno, en fin. Burriana era deficitaria en el tema eléctrico porque incluso cuando se hizo Novenes de Calatrava o se estaba hablando de otras urbanizaciones se decía que necesariamente hacía falta otra subestación. Esto en general no sabe, o sea, desde el punto de vista eléctrico a la ciudad le viene muy bien. No conozco mucho, no sé qué me dijo el ingeniero eléctrico que me ha hecho el proyecto, me comentó que había previsto, con esa ampliación de la urbanización de San Gregorio, había previsto otra subestación nueva. Pero yo ahí ya me pierdo. No, a día de hoy lo que tenemos es eso. No lo sé, esa nueva subestación de San Gregori no conozco, la verdad. O sea, yo me fui a la capacidad actual de evacuación. Sí. Pero, hombre, lógicamente, claro, en la medida en que va habiendo cada vez más población, pues lógicamente pues hay que traer más energía, lógicamente tienes que tener más celdas y más máquinas para poder distribuir la energía. Eso es lógico. Por eso parece ser que esas 3 máquinas, que entre las 3 suman 15 megavatios, pues quieren cambiar por una de 25 megavatios, que es la máquina que tenemos en la subestación de Nules Lavall. Es una subestación que está, ¿cómo diría yo? Hay una gasolina, a ver, o sea, vas por la CV10, vienes de Valencia, ves a mano derecha una gasolinera y un poco más adelante ves una subestación. Esa subestación me parece que lo alimenta una línea de 132 kilovoltios y tiene una máquina de 25 megavatios, que es justamente la que quieren poner en Burriana. Nadie me ha dicho nada de que se pretenda incrementar. La línea de 76 kilovoltios es una línea que es bastante antigua. Nadie me ha dicho que esa línea se pretenda cambiar por otra de 132 kilovoltios. Esa información yo no la tengo, ¿eh? Lo digo para adelantarme un poco, vamos. Hola, buenas. Felicitarle por el proyecto porque me ha gustado la exposición. Yo soy el bicho raro que sabía que Alemania tiene... Yo tampoco lo sabía, ¿eh? Yo tampoco lo sabía, pero la tiene, ¿eh? No, triple digo que España. yo lo sabía, igual era el único Sí. que lo sabe. Es que ha comentado Burriana 2 y entiendo que la subestación ahora mismo está saturada, la de Burriana. No, ¿qué va? En la web de Red Eléctrica pone que quedan 2 megavatios libres. ¿Perdón? En la web de Red Eléctrica queda solo 2 megavatios disponibles. Bueno, 2 megavatios, son 2 megavatios. Es que no se crea usted, ¿eh? Usted vaya buscando por ahí. Hombre, esos pero... son 5. Sé lo que es más o menos, porque esa es pequeña, Sí. porque sé que lo que están haciendo en la Magda, en Morella y esa zona, que quieren poner 600 kilovatios en una planta, eso ya son monstruos. Eso me gusta y, bueno, por ponerle un defecto, el retardo por una carretera debería tener una fila de árboles, ¿no?
para que no se viera desde la carretera. Hombre, a ver, nosotros en la CV18, claro, tenemos una línea de afección de 50 metros, claro, ya nos obligan a ponernos lejos, ¿eh? Ya nos obligan a ponernos lejos. Hombre, sí, se puede, sí, ¿por qué no? Sí, se puede hacer, sí. Vamos a ver, cuando usted va por la CV18 y nos ve a nosotros, verá que hay dos vallados, el vallado exterior y el interior. En esa zona no se puede poner absolutamente nada, más que cultivar. No, es lo que me refiero. Entonces, ¿se puede poner? Sí, claro, sí. Se suele poner arbolado para sí, a ver, sí, ¿por qué no? Sí. Sí. Es una zona que es totalmente agrícola, forestal, vamos, sí. Entonces, la duda mía era sobre Burriana 2. La subestación de Burriana todavía tiene disponible... Sí, nosotros cogimos 5 más 5 y quedan 2. ¿2? Ah, vale. No, entonces los 5... Pues no sé si son 2 o 3, no me acuerdo, ahora mismo no sabía decirle. Pero que le digo, por ejemplo, en Nules, la Vall, me parece que con tan gran subestación que hay, porque la máquina es más grande que la de Burriana, me parece que disponibles queda 1 o 2, nada más, ¿eh? Y no sé yo, actuaciones, salvo, claro, hay una cosa que hay que tener en cuenta en la zona, las cogeneraciones de las fábricas de azulejos, claro, esas también absorben capacidad de evacuación. Y en esa zona hay mucha fábrica de azulejos, eso es verdad. Es que me sorprendió, porque en Nules, por ejemplo, la verdad es que había muy poquito. Y hay una máquina tan grande, ¿cómo puede ser? Pues debe ser eso. Pero vamos, que capacidad de evacuación de más de 10 megavatios, en Almazora la Plana hay algo. El problema es que cuando ya pasas de 10 megavatios, el problema es que a lo mejor te obligan, ya te lo dice Red, lo que usted me dice, Red Eléctrica Española, ya te obligan a entregar en otra tensión. A lo mejor te obligan a entregar a lo mejor en 132 o 220 kilovoltios. Y claro, tienes que poner un maquinón ahí para entregar, en fin, tienes que hacer un parque muy grande. Y entonces ya entras yo creo que aquí en la costa, la verdad, yo lo veo muy, muy difícil, ¿eh? O sea, en la zona litoral, parquecitos, a ver, una cosa que no he dicho antes, el parque que hemos montado es enano, es muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Vamos, ríete tú de lo que ves por ahí. O sea, yo estoy oyendo ahora que plantas que se están poniendo en marcha en Extremadura o en Andalucía de 800 megavatios, 40 veces lo que tenemos nosotros. Claro, 5 megavatios es muy pequeñito, es de juguete, es un parquecito de juguete. Entonces, yo veo que en la costa parquecitos de juguete se pueden poner, yo creo que sí. Pero claro, y es una instalación grande, vamos, eso primero que no hay suelo, en fin, yo lo veo eso muy complicado, ¿eh? No hay suelo y además hay mucho minifundio, no sé, he oído algún proyecto, un macroproyecto en La Vall, me parece, que no tenía, es que no podía ser, porque estábamos hablando de 3.000 propietarios, es que no los puedes poner a todos de acuerdo, eso es imposible, y luego además es que no lo veo yo eso, ¿eh? O sea, el desarrollo de energía fotovoltaica aquí, concretamente aquí, veo en las zonas costeras instalaciones de juguete como la nuestra, 5 más 5, cosas así, 5 más 5 más 2, cosas así, y luego ya cosas grandes, pues no sé, aquí no. No sé, a mí tengo aquí a alguien que a lo mejor me corregirá o no, pero no me imagino yo entre Burriana y Villarreal montar un megaparque de 100 megavatios. Yo no lo veo eso. No sé, yo no lo veo. No creo que gustará a nadie, ¿eh? Claro, instalaciones pequeñitas, pues sí, eso no molesta a nadie. Eso sí. Que es lo que veo, ¿eh? Pero el caso es que, ya terminando, el caso es que hace falta, montar parques fotovoltaicos. El caso es que hace falta, ¿eh? El problema es dónde los montas, ¿no? Y eólicos también, por cierto, ¿eh? También, por supuesto. También. Lo que pasa es que aquí, insisto, intuitivamente veo que eso, puedes poner instalaciones, pues eso, pequeñitas como la nuestra, muy manejables, muy de ir por casa. Es lo que veo yo. ¿Que se van a poner más? Sí, en fin, pero son cositas de eso, de 5, 6, 4, 5 más 5, cosas pequeñitas. Sí. Y el esfuerzo habrá que hacerlo pues en zonas donde ya se están intentando tramitar parques mucho más grandes. No sé si leí algo en el periódico de que en la zona de ¿cómo era? De Vilanova de Alcolea, donde está el aeropuerto, toda aquella zona también había un macroparque que tampoco era tan grande. Me parece que eran 100 megavatios y se ve que la cosa no ha cuajado.
no ha ido bien. Y ahí sí que hay bastante suelo para hacerlo. Hay bastante suelo, pero yo sigo viendo problemas de capacidad de evacuación. Me parece que ahí no podían evacuar de ninguna manera y tenían que llevar una línea hasta la subestación de La Plana. No estoy seguro, estoy seguro. Es que es un tema muy específico, ¿no? Un tema muy específico. Javier, muchas gracias. Lo primero, Sí. creo que ha sido muy esclarecedor para todos. Y me gustaría que nos hicieras una reflexión acerca de cuál es el papel de la administración pública en todo esto. Si Hombre, te ha vamos a ayudado, ver, te ha arropado, te ha guiado, lo ha Te fomentado. voy a contestar enseguida. Mira, concretamente, en el caso mío concreto, yo, pues sinceramente, en el Ayuntamiento de Murriana, todo rapidísimo, perfecto, al amparo de un Real Decreto que se publicó en el 2020 y que permitía hacer eso, ¿no? Por supuesto. A día de hoy, mi impresión particular, estamos en un momento complicado de emergencia. ¿Qué quiere decir? Hay una guerra que nos está afectando a todos. La inflación es un 10%. Quiere decir que los que estamos aquí, el dinerito que tenemos o que ganamos es un 10% menos, somos más pobres. ¿Eso cómo se corrige? Hombre, pues se corrigió, por ejemplo, creando energía rápidamente. La administración pública, pues ojalá la administración pública, digamos, incluso, yo lo digo como ingeniero, todo ese trámite tan complicado, dije, oye, mira, lo vamos, en situación de emergencia y de forma, digamos, totalmente temporal, vamos a externalizar incluso cuestiones que a lo mejor se atascan o a lo mejor, pues, en fin, van muy despacio, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos sufriendo mucho todos, claro. Hoy no sé si se han dicho por la tele que la inflación también se espera que este año sea de un 8 y ya veremos el año que viene. Hombre, pues fíjense ustedes. Ojo, la inflación es un cálculo que, bueno, que es un cálculo muy conservador. Yo veo, pues, que cuando te vas a comprar al Mercadona o al Consum, pues de ahora hace 3 meses la cosa ha cambiado mucho, No digamos ya poner gasolina, y aquí tengo pues a la tercera operadora a nivel nacional, que estábamos comentando ahora, pues claro, pues que, lógicamente, pues el precio que tenemos en el poste, ¿no? Lógicamente, pues eso ayudaría mucho, muchísimo. Sería muy deseable, claro. Ojalá la administración dijera, oye, mira, vamos a agilizar y lo que tenemos en marcha lo vamos a sacar todo. Sobre todo, lo que yo quiero decir, sobre todo la capacidad de evacuación que hay ahora disponible. No pido más, Tenemos disponible lo que tenemos. Pues lo que tenemos vamos a ocuparlo. Vamos a producir y vamos a ocuparlo. Es lo que yo veo, ¿no? Luego ya vendrán cosas nuevas y proyectos nuevos y que eso lleva más tiempo. Pero la capacidad de evacuación que hay disponible y algo queda, pues eso sí que estaría muy bien que lo ocuparan. Eso estaría muy bien, la verdad, sí, sí. No sé qué va a hacer, en fin. Pero que es un momento muy complicado, muy difícil. Muy bien. Una charla muy interesante y hay un aspecto que no has tocado en la charla, que es temas más económicos, ¿no? Por ejemplo, me ha quedado la incertidumbre de saber el precio al que se vende la energía. Iberdrola es un precio fijo, vale. varía sí. De un día para otro. ¿Cómo está eso, ¿no? Esto es muy sencillo. Hay un mercado de entrega de energía y un mercado de futuros. El mercado de futuros se llama MEF. Es un mercado donde hay contrapartes y donde acuerdan entregas de energía firmadas de ahora hasta dentro de 10 años. Y hay un mercado spot. A eso se le llama el pool. Bueno, que alguien me corrija, que a lo mejor me puedo estar equivocando, porque detrás de usted hay gente, hay un empresario que tiene una comercializadora y sabe mucho más que yo de esto, ¿no? Entonces, ¿el precio varía? Pues claro, varía. ¿En función de qué? Pues no sabría decirlo ahora, supongo que en función de pues no sabría decirle. En función del gas, por supuesto. El precio del gas, que eso sí que cotiza a nivel internacional, incluso hay mercados de futuros del gas en Nueva York, en Londres, eso por supuesto tiene que ver. Lo poco que sé es que el precio que marca, digamos, el modelo de central que marca el precio, me parece que es la central de ciclo combinado, que es lo que llaman, eso es lo que marca el precio. Las renovables empezamos a precio cero. Quiere decir que si se da la situación, y se da, antes lo estábamos comentando, de que un sábado de agosto por la mañana, que está todo el mundo de vacaciones y no están gastando electricidad y estamos todos vertiendo, nos van a pagar cero. En el momento en que entra el ciclo combinado con gas, que tiene un precio, una fórmula regulada, eso Luis, corrígeme, por favor, porque yo no... En ese momento, entonces el precio ya es el que marca el ciclo combinado. En ese momento. Entonces, por así decirlo,
salvo distorsiones por exceso de entrega de energía renovable, el precio lo marca un poquito el ciclo combinado. Creo yo, creo yo. O quizás la hidráulica también algo, no lo sé. La nuclear me parece que tiene un precio fijo, ¿no? No sé. Y siguiendo un poco con el tema económico, a nivel del autoconsumo doméstico, siempre cuando se vende una instalación de estas te dicen, pues se amortiza en tantos años, ¿no? Ahora se amortiza muy rápido, ¿eh? Sí. En estos casos, ¿a cuántos años se plantea la amortización? Hombre, vamos a ver, cuando yo empecé a mirar un poco el tema de autoconsumo, de hecho, en la estación de servicio que yo tengo en Castellón, que se le ha arrendado a BPO en España, montamos 100 kilovatios en techo, pues eran 7 años. Yo creo que ahora en 2 años o 3 está amortizado, ¿eh? Con los precios que hay ahora, madre mía, yo creo que sí. Ahora sí, rapidísimo. Y respecto a la vida útil de las células fotovoltaicas... 30 años. 30 años. Incluso 35 años, incluso 40 años. Nosotros, las placas, los paneles Canadian Solar, monocristalino bifacial, yo le diría que 40 o 50 años seguro que los aguantan muy bien. Seguro. ¿Perdón? No, monocristalino. Monocristalino. Bifacial, sí. Sí. 30 años mínimo, seguro. Sí. De hecho, garantizan, y de hecho se hacen seguros con compañías de seguros, que garantizan el rendimiento. Perdón, eso no lo he dicho. Con los años siempre hay una pérdida de rendimiento, que ahora mismo, pues yo diría que del año 0 al año 30, a lo mejor podemos bajar el rendimiento un 15 o un 18%, ¿vale? Que estamos hablando de un 0,5% anual más o menos, ¿no? Eso también está contemplado, evidentemente. Pero hay compañías de seguros que garantizan el rendimiento que va a tener la placa, ¿eh? Lo garantizan, seguro. 30 años seguro. Bueno, ya que habéis sacado el tema del rendimiento, yo sé que ha subido mucho el rendimiento conforme avanza la tecnología con las placas. Ahora mismo creo que está en torno a, podemos aprovechar el 50% de la energía solar, ¿puede ser? Bueno, el rendimiento ara, en aquest moment, el que hem comprat nosaltres és un 21,6%. Hi ha un límit teòric o se podria arribar, potser, en un futur a aprofitar el 100%? Pues el límit està... S'estan fent experiments en perovskita, que és un material que per la nit també produeix. Home, s'està parlant de rendiments que podien arribar al 40%. En ús comercial, en els pròxims 10 anys podíem alcançar el 28%, no arribaria al 30%. Bé, com alguns tindrem el privilegi de sopar amb el senyor Saladich, no hem volgut abusar de les preguntes, ni tampoc fer com en alguns casos en els que se preparen preguntes per si no hi ha preguntes. Nosaltres tindrem el privilegi esta nit. No obstant, i perquè crec que val la pena, abans d'acomiadar l'acte i de fer-li el present habitual que fem als nostres ponents, que és sempre una sorpresa per als ponents, sí que volia fer-li, si no una pregunta, una reflexió. Segons les meves notícies, a Crevillent hi ha un hort de plaques fotovoltaiques que permet la creació d'energia i al mateix temps mantenir conreus baix. Sí. Oye, sí, me han enviado. Sí. Justamente me han... ¿Cómo ha sido? Un familiar que vive en Londres, se ve que un conocido británico, se ve que se dedica a eso precisamente, a utilizar lo que es el albero de las placas. Hoy justo me lo acaban de decir. Se va a poner en contacto conmigo. Sí, eso es verdad, es verdad. Es verdad. Pues en la segona fase seria interessant que el concepte de sostenibilitat també del territori poguera donar exemple, encara que només fora en una parcel·la. Així, l'ecologisme també entendria que quan se necessita crear energia no contaminant, al mateix temps se té que utilitzar un territori que era eminentment agrícola. I la segona cosa que volia
volia preguntar-te no són les compromeses que li farem esta nit en el sopar. La segona cosa és que també he tingut informació de que la Generalitat Valenciana està en este moment estudiant 300 peticions d'horts. Sí, bueno, yo había oído de 500, ¿eh? Bueno, és que n'hi ha 200 que les han abandonat perquè no complien els estàndards mínims. Però sabies que era així? Bueno, que habían abandonado 200 no lo sabía yo. Eso sí. I tercer, que també, segons les meves notícies, en la Generalitat Valenciana, el govern de la Generalitat Valenciana ha apostat de manera directa per aquest tema i que només la complexitat administrativa fa que les coses no se puguen fer d'avui per a demà. Claro, esto, lógicamente, si estás en una situación normal que vas haciendo, pues bueno, tarda más tiempo o menos tiempo, pero claro, cuando estás en una economía que se está acercando, una economía de guerra, y cuando la gente se está empobreciendo, pues quizás interesa acelerarlo todo lo posible, ¿no? Sí. Claro, esto que lo diga un administrador no procede, pero claro, quizás externalizar ciertos procesos, pues quizás ayudaría a moverlo. Resumiendo, si la capacidad de evacuación es la que es, y oye, si la pudiéramos llenar toda, a lo mejor sacaríamos 1 gigavatio. 1 gigavatio son 400 o 500 mil hogares, ¿no? Estaría bien. Eso estaría bien. La última qüestió és que en un dinar que vam tindre en el Círculo Frutero, en el restaurant, li van preguntar al senyor Saladic a compte costar les fanecaes. I feia aspavientos dignes dels llauradors de tota la vida del poble, que mai sabies quants n'havien tret de les taronges, ni a com havien comprat els horts, ni res de res. No va haver manera. La pregunta la tornarem a fer esta nit en privat. Però ara la pregunta és, en la conferència crec que ha hagut una al·lusió a la dificultat que hom té per a poder comprar parceles unes al costat de les altres per a fer això. Aquí en la costa, es que esto es lo de siempre, aquí en la costa y en el interior también, hay mucho minifundio. Entonces, claro, pues eso complica las cosas. I entonces la pregunta és, i no podríeu enfocar el negoci amb un lloguer a 15 o 20 años? Pero es que entonces, claro, a un señor que tiene una parcela, me ha pasado a mí, con un cuartón de anegada, ¿qué le pagas de alquiler? Bueno, es un problema, ¿eh? Un cuartón, ¿no? Claro, ¿cuánto le pagas de alquiler? Es un problema, ¿eh? Quien dice un cuartón dice, hay muchos casos que tienen anegada y media, 2 anegadas, 3 anegadas. Claro, en el interior, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, a lo mejor tienes un agricultor que tiene, yo qué sé, 100 hectáreas y le pagas 1.000 euros la hectárea y son 100.000 euros. Eso es dinero, pero son 100 hectáreas. Home, nosaltres tenim terra i te la deixaríem a bon preu, però... Espera que hay más cosas, hay más cosas. Para poder agilizar el proceso largo y complicado. Para poder agilizar esto y acogerse al decreto que ya sacó la Generalitat en agosto del 2020, no puedes irte a cualquier suelo, no vale suelo urbanizable, no. Luego hay más cositas. Tienes que irte, suelo no urbanizable. Tienes que irte a suelo urbanizable. ¿Por qué? Pues porque el decreto ley de agosto de 2020 establecía que para aprovechar esos suelos urbanizables que se habían quedado por ahí huérfanos, pues para entonces, de alguna forma ellos facilitaban y los venían a equiparar a suelo urbano, más o menos. Entonces, claro, eso agilizaba mucho los trámites y al ayuntamiento le daba soberanía también para que ya no tenías que depender tanto de otros organismos. Claro, no hay tantos suelos urbanizables, hay los que hay. En Borriana había. Igual en el futur n'hi haurà, qui ho sap, si això és un bon negoci. Bé, volia donar-li les gràcies a Javier Saladic per aquesta magnífica presentació que hem estat preparant durant molt de temps, agrair les paraules d'Alberto, que és un entusiasmat en tots aquests temes del progrés i les alternatives econòmiques de Borriana, com no dir que estos actes són possibles perquè la Caixa Rural fica a la nostra disposició aquestes magnífiques instal·lacions. Dir-vos que, a propòsit d'on ho hem deixat avui, la propera setmana hi ha una conferència del
catedràtic jubilat de la Universitat d'Alacant, Antonio Escudero, que és casat amb Amparo Feliu i que, per tant, també és borrianenc consorte, com Javier, sobre els efectes de la pandèmia i de la guerra, de la invasió russa en Ucraïna sobre l'economia espanyola. Suposa que esta nit li tindrem que cridar i dir-li que afegisca les conseqüències de l'actitud d'Argèlia a propòsit de la política exterior espanyola en el tema de Marroc i del front polissari. I ara, pues sí, este és el present que el cercle fruiter vos fa. Te tindràs que posar dret perquè te faci la foto. És un present que fem a tots els nostres conferenciants i que esperem que el duguen en la mà com un mariner que coneixia jo, duia el Cristo. Cada vegada que tenia un mal pensament tocava el Cristo a la butxaca. En això, cada vegada que tingues un mal pensament pensaràs en Borriana. Gràcies. Molt bé.